aplauso a Dios. Y bueno, simplemente les voy a decir lo que a mí Dios me habló en este tiempo. Y yo le puse a mi prédica cerrando ciclos. ¿Cuántos saben que a veces tenemos que cerrar algo para que comience algo nuevo en nuestra vida? Si tú no te atreves a cerrar un ciclo en tu vida, jamás va a haber un nuevo comienzo en ti. Jamás. En la puerta que está emparejada se meten hasta las ratas. Entonces yo le ponía aquí cerrando ciclos y me confirmó mucho la célula de esta semana. La gente que va a la célula va a estar muy conectada con lo que voy a hablar, porque realmente me confirmó Dios lo que Él me estaba hablando. Y yo le puse aquí, cerrar ciclos es dejar aquello que aunque haya sido bueno, nos impide dar el siguiente paso. O sea, no solamente se cierran ciclos porque ya falleció alguien o ya pasó algo. Aún por bueno que te parezca, a veces es necesario cerrar ese ciclo. Cerrar ciclos nos permite avanzar y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Cuando tú cierras y dices, ya ese ratero ya no roba más, ya ese adúltero ya no adultera más, ya esa fornicaria ya no más. Eso es lo que dice esta palabra. Nos transforma en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabes por qué es importante cerrar ciclos? Porque va a haber gente que cuando tú llegues de un encuentro te va a criticar. Ah, con que ya no tomas. Ay, no, fíjate, no sé si ya les tocó, ¿no? Ya les tocó. Ay, con que ya no gritas, mamá. Ay, con que ya no insultas a mi papá. Ay, ajá, ¿no? Algo ¿qué es cerrar ciclos? Dejar que Dios nos transforme en nuestra mejor versión. Eso es cerrar ciclos. Cerrar ciclos es doloroso, pero necesario para crecer y madurar, ¿no? Miren, a mí me gustaba mucho lo que pusieron en las células y lo apunté en mis anotaciones. El pasado puede ser un maestro, pero jamás una prisión. Todos tenemos un pasado, todos venimos arrastrando un pasado, pero si tú no dejas que el Espíritu Santo te libere, siempre vas a vivir esclavo de lo que hiciste ayer. Nos vamos a equivocar 1000 veces, pero no de la misma forma. Entonces, bueno, yo le puse aquí 3 cosas que Dios me mostró, que para que venga un nuevo comienzo, para cerrar ciclos en nuestra vida, tenemos que buscar 3 cosas necesarias para un nuevo comienzo. El primero es estar consciente de mi necesidad. Ese es el primero. Miren, la gente que no está consciente de que algo le falta en su vida, solamente viene, critica, juzga todo, pero se va rebotando de aquí. Si tú no estás consciente, ¿por qué tus papás se divorciaron? ¿Por qué tú vas solo a la escuela? ¿Por qué los amigos se burlan porque el papá o la mamá no está? Si tú no estás consciente de tu necesidad, no va a pasar nada, nada. Yo les mandaba un testimonio ahí en el grupo de Camino a Casa que me gustó mucho, de un pelón, ni lo conozco, ni me digan cómo se llama un pelón que yo mandé ahí. Y a él lo está entrevistando Mayo y le pregunta, ¿tú qué eres? No, pues yo un gran empresario con mucho dinero y muchas cosas. Dice, pero ¿por qué te acercaste a Dios? ¿Qué te hizo volver a Dios? ¿Qué te hizo ver que había un Dios? Dice, cuando tú tienes dinero para viajar, conocer, hacer todo, pero no tienes la capacidad de disfrutarlo, no tienes el equilibrio, siempre te sientes deprimido, siempre te sientes ansioso, siempre te das cuenta que tiene que haber algo más. Y aunque la gente me invitaba a conocer a Dios, yo decía, no, ¿para qué? Yo no tengo tiempo, yo no quiero ahorita, no es lo que estoy buscando. Pero a él le llegó algo, ¿no? Algo. Su hijo de 6 años le diagnosticaron una enfermedad y se estaba muriendo en pedazos. Y él dice, ese momento fue en el que yo me hinqué, no me importaron, dice que estaba en terapia intensiva y él estaba arrastrado en el suelo. Él estaba deshecho y le dijo a Dios, no voy a poder con esto.
Si tú me preguntaras, ¿qué me hizo volver a Dios? ¿Qué hizo que yo regresara cuando antes alguien me habló de Dios? ¿Qué me hizo? Conocer el infierno. Y el infierno es cuando sabes que las cosas no están en tus fuerzas. Que por mucho dinero que tengas, por muchas parejas que tengas, por todo lo que hagas, la bendición solamente está en Dios. A mí me encanta cuando vi ese testimonio porque él empezó a seguir a Dios después de ser un gran empresario, dice que una vida resuelta, a los 46 años. Allí yo clamé a Dios y yo le decía, dice que él le decía a Dios, yo sé que hay muchos enfermos, yo sé que hay muchos más niños enfermos, pero yo no voy a poder con esto. Se me va a botar la canica, yo no voy a poder con esto. Y él conoció a Dios como un Dios sanador y restaurador. Entonces, por eso yo le ponía aquí, tú no vas a recibir algo de Dios si no estás consciente de tu necesidad. Y miren, Dios me daba esta palabra en 2 Corintios 5, 16 y 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que dice esta palabra cuando dice morir a nuestra carne? Morir a nuestro orgullo, a lo que crees que sabes de Dios. Eso es lo que dice aquí. Pues me encanta esta palabra porque dice, y si tú dices, es que yo ya conocí a Dios, es que yo he ido a otros lados y no saben, yo voy hasta Colombia, voy a Guatemala, no saben. O sea, muere porque tú llegaste a un encuentro por una necesidad. No llegamos por buena gente. ¿O alguien aquí llegó por buena gente? No es mentira. Pero aquí dice, ya no lo conocemos así. Yo le ponía en una anotación, el problema no es que tu cuerpo envejezca, sino cuando tu mente envejece. Lo malo no es que te hagas viejito en una iglesia, lo malo es que jamás estuviste dispuesto a que Dios renovara tu mente. Y tú ves cómo las generaciones se levantan y otros y sus hijos predican, pero tú no. ¿Pero sabes por qué? Porque eres un odre viejo. Hasta que tú no estés dispuesto a que Dios renueve tu mente, entonces vas a decir, es que hay mucha gente que viene y dice, yo vengo de Alcohólicos y yo encontré todo en Alcohólicos. Sí, pero ¿cuántas veces le has sido infiel a tu esposa después de que estés en Alcohólicos? No, hay muchas cosas que sí tapas la botella, pero ¿qué sale después de ti? Neurosis. El único que puede cambiar nuestra vida es Dios. No, yo siempre les he dicho, no estoy peleada con Alcohólicos Anónimos porque allí empezó mi despertar espiritual, pero Dios tiene más para ti. Pero mientras tú seas un odre viejo y digas, pues yo aquí me quedo, jamás entendiste que los caminos de Dios son hacia arriba. No importa dónde lo conociste, no importa si de chiquito, no importa si te llevaban, si fuiste monaguillo de una iglesia, no importa. Todo eso es bueno. A mí me encanta el pastor Cash, ¿no? Porque dice, ¿por qué me discriminan a mis católicos? Pues ellos ya conocen a Jesús, juegan en el mismo equipo. Nada más les hace falta conocer más de la palabra de Dios, pero conocen a Jesús. Entonces algo que tenemos que estar dispuestos es a morir a nuestra carne, al orgullo, a lo que creemos que ya sabemos. Dice en Marcos 2, del 18 al 22, aquí está lo que yo les quiero enseñar y ahorita les voy a poner una imagen para que quede clara esta palabra. Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días como cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, de manera que el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
de manera que el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Yo le pedí a esta Edna que me pusiera una imagen. El remiendo viejo es la ley. Es cuando tú todo lo quieres hacer por la ley. ¿Cuántos vienen de la antigua escuela? La gente que venimos de esa vieja escuela, legalistas hasta las chanclas. Ay, ¿por qué trae un piercing? No va a escuchar la voz de Dios. Ay, porque está tatuado. Ay, se rayó. No, todo criticamos. Es cuando nos guiamos hacia la ley. El que mezcla gracia y ley está parchando algo. Los religiosos se fijan en la forma de hacer las cosas, pero no en el fondo. El odre viejo se seca. Y si aquí está la imagen, miren, aquí está el odre viejo y los odres nuevos. ¿Cómo mantienen a un odre viejo? Lo meten al agua y ya cuando está húmedo, lo meten en aceite. En esto se conserva y se restaura y lo pueden volver a usar. Pero un odre viejo se seca. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres un odre viejo dentro de una iglesia? Estás seco, no aceptas lo que Dios está haciendo, no aceptas, es más, que dancen, así como danzan, oh, están bien locos, no, en mi iglesia santo, 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 o sea, viejo, es un odre viejo. Pero a mí lo que me encantaba cuando veo esto, ¿qué representa para nosotros el aceite? El Espíritu Santo. Entonces dice que cuando humedecen el odre y después lo ponen aceite, este odre vuelve a ser útil. Y así nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para renovar nuestra mente y todo? Necesitamos al Espíritu Santo. Dice, los odres viejos todo están juzgando, que por qué los discípulos no ayunan, qué nueva doctrina es esta. ¿Cómo criticaron a Jesús cuando le dijeron a la mujer encorvada? Cuando dice que había una mujer que durante mucho tiempo estaba encorvada y él la sanó, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Por qué la sanas en el día de reposo? Así hay gente que está aquí y en vez de estar viendo lo que Dios, que ese marihuano ya se restauró, que esa mujer adúltera ya está luchando por su esposo, y estás viendo la falla. Esto es lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Y algo que a mí muy importante que me gusta cuando yo veo la escritura es que Dios no vino, Jesús no vino a violar la ley, vino a hacer algo diferente, a sanar y a liberar en cualquier día. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El endemoniado gadareno, cuando Jesús lo sana, ¿qué fue lo primero que dijeron? Ay, ¿quién hizo esto? No, luego a preguntar, ¿quién hizo esto? ¿Y a poco sí ya no tomas? ¿Y a poco sí ya perdonaste a aquella que te fue infiel? ¿Y a poco? Y empiezan a juzgar. Se preocuparon más por los cerdos que por esa persona que estaba atada. Y muchas veces, bueno, criticaron hasta que le dijo, ¿por qué él no te siguió? Si él también te conoció, ¿por qué lo mandaste a su casa? ¿Por qué? Porque uno no sabe. Miren, yo he entendido que en Dios, todo en Dios tiene un propósito. Yo pienso en el endemoniado y digo, ¿cómo no creer que tal vez por su rebeldía fue una persona que estaba poseída? Por tanta rebeldía. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Ve y muestra a los tuyos. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Ve y respeta a tus padres para que ellos crean en mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero a veces nosotros queremos juzgar todo. Un odre nuevo acepta la palabra, es renovado y acepta una nueva asignación. No puedes escribir un nuevo capítulo en tu vida si no dejas de leer el anterior. O sea, si siempre estás comparando, ay, es que yo cuando estaba en Egipto, las cebollas y los ajos, y siempre había de comer. No, es que yo cuando estaba en el grupo, yo ahí era el mero, no saben, yo movía a los ángeles, todos me servían. O sea, si tú no entiendes eso, si tú no le das la vuelta a eso, Dios no va a poder hacer algo nuevo contigo. Y yo le ponía aquí algo, nadie llega lejos sin tomar riesgos. Tienes que tomar un riesgo, tienes que aceptar lo que Dios quiere hacer en este tiempo de tu vida. Tienes que aceptar, decirle, Señor, pues no entiendo muchas cosas, no entiendo por qué pasa esto, no. Deja de juzgar, más cuando vienen de otra iglesia, eres un odre viejo.
que si no dejas que Dios te restaure, vas a ser desechable. Vas a quedar, este sí, era un odre, pero se reventó. Se reventó por cualquier circunstancia. Ese es lo primero, tenemos que dejar que Dios nos haga odres nuevos, renovarnos. Segundo, nada más son 3 cosas que Dios me habló, pero fueron muy específicas. Un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios dice que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Yo cuando veo un verdadero arrepentimiento es cuando la gente está consciente de lo que hizo y que no quiere que se repita. Decían algo muy bonito en los devocionales, ¿no? Cuando el mismo pecado se repite y se repite, allí no hubo un arrepentimiento. Entonces allí vendrá juicio. Dice, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y algo que yo tenía una imagen, a ver si me la tienes ahí, yo aquí les quiero explicar algo de ir a la historia del arrepentimiento que a mí me gusta mucho. Y era esto, para no volverte un cristiano emocional, ¿ya lo tienes del círculo? Eso, exactamente. Miren, yo te quiero llevar a un arrepentimiento. Cuando dice la palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y algo que tenemos que entender, si tú estás en el alma y tú te vas a las emociones y te saltas la mente, tú pasas a ser esa persona que, sí, y Dios y todo, pero te vas de aquí y te vas a ver pornografía. Te vas aquí y te vas a decir groserías, a robar, a hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque solamente tocó tus emociones. Ay, sí lloraste mucho, ay, no, sí, no sabe todo lo que me pasó. Tocó tus emociones, pero jamás llegará a la voluntad. Esto, por eso le decía yo, cerrando ciclos, porque un ciclo es algo que tiene que ser cerrado como un círculo, como un anillo. Cuando tú empiezas en la mente, algo que llega, lo primero que llega a la vida de un ser humano es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y cómo es transformada nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Si tú no te gusta leer la Biblia, jamás vas a vivir un verdadero arrepentimiento. Todo va a quedar en tus emociones. Si te diste cuenta lo puerco o puerca que eras, pero jamás tu mente será renovada. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, nadie verá a Dios. Tu vida no va a ser bendecida, tu familia no va a ser bendecida si no vivimos un verdadero arrepentimiento. Cuando tú dejas que Dios toque tu mente, toque tus emociones, entonces viene a tocar tu voluntad. Y es cuando ya decimos, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es cuando tú haces cosas diferentes, cuando empiezas a respetar a tu esposo, cuando empiezas a restaurar a tus hijos, cuando empiezas a dejar de robar, porque dices, no, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Nada más no te quiero fallar, no sé cómo voy a hacer esos cambios que tú me pides, pero no te quiero fallar. Pero allí solamente así se cumple lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para hablarles de un arrepentimiento, les voy a platicar, el arrepentimiento es la clave para cambiar. Pero no hay arrepentimiento sin humildad para reconocer sus pecados. Si tú no reconoces qué fue lo que hiciste mal, si tú no reconoces a quién lastimaste, tú vas a volver a hacer lo mismo. Tú vas a volver a hacer lo mismo. Y vamos a ver la historia de David, en 2 de Samuel 11, del 1 al 5, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Saben por qué entró el pecado a la vida de David? Porque se quedó. ¿Cuántos de ustedes se quedaron? Abusados, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes no fueron a servir a un encuentro? Mujeres y hombres, ¿eh? Cuando tú no estás en las cosas de Dios, mira, la tentación llega. Te van a hablar por teléfono, te van a mandar una fotito, te van a decir que te extrañan. Dice que David era tiempo de estar en la guerra y se quedó. Abusados.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza en la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué andas contemplando? Dile al de al lado, ¿qué andas contemplando? ¿Cómo entró el pecado en la vida de David? Contempló. Dijo, ay, no está tan mal. La hermanita, ¿no? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David a sus mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Miren cómo el pecado, dice la palabra de Dios, sabed que tarde que temprano vuestro pecado os alcanzará. Llegó un jovencito con nosotros hace muchos años y él tenía una vida loca, cotorreo. No quiso, se fue a cotorrear y cuando él regresó con SIDA. Dice la palabra de Dios, sabed que vuestro pecado, tarde que temprano, os alcanzará. Tarde que temprano, lo que tú no destruiste, va a destruir a tu familia. ¿Qué fue lo que pasó aquí con la vida de David? No les voy a leer todo, es una historia hermosísima, pero hay mucha Biblia, lean la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo David? Miren, una persona antes de cometer algo, lo maquina, lo pensó. Si tú estás pensando en que te gusta tal personita, vas a terminar acostada con él. Si tú estás pensando, me voy a tomar una, no pasa nada, vas a terminar briago y destruyendo la fe de tus hijos. Primero tú maquinas. ¿Qué fue lo que pasó David? David se metió con ella, pero su pecado salió embarazada. Y ahora dice, ¿y ahora qué hacemos? Mandó a traer al hombre, porque estaba en la guerra, el esposo de Betsabé, lo quiso emborrachar para echarle la culpa, para decirle que era su hijo. Aquel era muy íntegro, no quiso tomar, se quedó afuera del palacio. Y David maquinó muchas cosas. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Porque su mujer está embarazada y es mi hijo. Bueno, dijo, rápido. A resolver rápido. ¿Cuántos son bien astutos para la maldad? Rápido. Un aborto, rápido. Le sacamos el hijo y nadie sabe. ¿Qué fue lo que hizo David? Mandó, como él era el jefe, mandó a que pusieran a Urías hasta enfrente, ¿no? Él fue el asesino intelectual. Él lo mandó, dijo, vayan a la guerra y pónganlo hasta enfrente. ¿Para qué quería que lo pusieran hasta enfrente? Para que muriera, ¿no? Y obviamente murió. Pero hay algo que a mí me encanta de esta historia. Ante los ojos del pueblo, David seguía siendo el rey, el bueno, el guau, pero ante los ojos de Dios, no. Todo el pueblo lo veía y le aplaudía, pero ¿quién lo estaba viendo? Dios. Miren lo que dice, después de que lo manda a asesinar, que lo manda a poner enfrente, en 2 de Samuel 11:27, y pasado el luto ya se murió. ¿Qué dice? Muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? No sé cómo resuelve estos problemas, pero algo. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Qué impresionante que Dios vea lo que tú estás haciendo y dice, no me agrada lo que haces. Tu mamá no te ve, pero yo sí te veo cuando estás viendo pornografía. No, tu novia no te ve, pero yo sí te veo. Dice aquí, y lo que hizo David no le agradó a Dios. Es como cuando tú maltratas a tu esposa y Dios te ve. Aquí en la iglesia, ay, amada, ¿qué se te ofrece? Amadita, ¿no? Y en la casa, ya dame de tragar, ¿no? Apúrate, muévete esas patitas. O sea, cuando dice aquí, a Dios no le agradó, tal vez aquí llegas bien buenita, ¿no? Ay, amado, ¿qué te debo de desayunar? ¿Qué te doy? ¿No? Y en la casa, traga, perro. Tienes manos.
O sea, tú tienes que pensar que no le agrada a Dios. Tal vez tú estás aquí y a tus hijos, ay, mi hijo, mi príncipe, me gusta aquella muñequita para él y todo. Pero órale, póngase abusado con las viejas, porque te la ganan, órale, a lo que vino. O sea, a Dios no le agradó. Hay cosas que a Dios no le agradan. Tú como jovencita, que te estés metiendo con uno y con otro, a Dios no le agradó. Y cuando a Dios no le agrada algo, dale gracias a Dios porque Él te ama. Cuando las cosas salen a la luz es porque Dios te ama y quiere que te arrepientas. Cuando no sale a la luz dice Dios, atáscate, tus consecuencias te van a alcanzar. Entonces es bien impresionante cuando dice aquí, a Dios no le agradó. Y nunca te debes de enojar cuando te confrontan. A mí me encanta la confrontación del profeta Natán a David. Ustedes lo van a leer, yo se los platico. Pero dice que el profeta Natán llegó a donde estaba David y le platicó un cuentito y le dijo, ¿qué crees? Que había un rey muy rico y había un siervo muy pobre. ¿Y qué crees? Que el rico, el rey, se comió todo el rebaño de todo lo que él tenía. Y aquel estaba, y luego, no, sí, es que el rey tenía todo, pero nada más tenía una ovejita, una. Y el rey se la tragó. ¿Qué piensas de esto? Le dijo pues yo les digo, juicio sin misericordia traerá sobre tu vida juicio sin misericordia. A veces somos bien buenos para condenar, para juzgar. Ay, mira esa pecadora arrastrada. No, aquel, no, se metió con tal. Somos bien buenos para juzgar. Pero si el profeta te dijera, tú estás en las mismas. Porque eso fue lo que le pasó aquí. No, esto fue lo que él vio. Miren cómo fue confrontado. Segunda de Samuel 12, del 9 al 15, está la confrontación de David. A mí yo cuando veo esa confrontación digo, Dios mío, guárdame de esto. Dice aquí, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Miren, lo primero que le preguntó el profeta fue, ¿por qué tuviste a bien hacer lo contrario? Si Dios ya te había dicho que no lo hicieras. Dios ya te había dicho que no insultaras a tus hijos. Dios ya te había dicho que no maltrataras a tu esposo. Dios ya te había dicho, ¿por qué tuviste a bien seguir haciéndolo? Entonces, miren, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Ya ven cómo él sabía todo? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, el cual estará con tus mujeres a la vista del sol. ¿Ya vieron lo que las consecuencias? Cuando tú te equivocas, tú dices, ay, pues yo pago. Pero aquí dice, no, por lo que tú hiciste, va a haber muerte, destrucción en tu casa. O sea, no dice a ti, todo fuera como que yo pago, pues ya, si me da sida, si me da algo, pues ya. Pero dice, no, por cuanto tú hiciste, tu casa se perderá. Todo lo que tú haces repercute en tu casa. Todo lo que tú haces. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. O sea, lo perdonó. Más, miren, aquí está esta palabra, subráyala en tu Biblia, porque todo lo que tú hagas que haga caer a personas que vienen atrás de ti, te lo va a demandar Dios. Miren cómo fue esta confrontación. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Miren algo bien impresionante que dice en esta palabra. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar
a los hijos de Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, muchas veces. Pero cuando lo que tú haces afecta a gente más pequeña que tú, Dios no te lo va a perdonar. Así un día me dijo mi mamá: hija, Dios te va a perdonar a ti que tú ya no quieras seguir, pero no te va a perdonar que gente se muera detrás de ti. Eso es lo que no te va a perdonar. Nunca se me olvidaban las palabras de mi mamá cuando yo quería tirar la toalla. Y es por esta palabra: por cuanto lo que tú haces hace blasfemar a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Con los que te juntabas, con los que te hacen burla. Con que ya no tomas, y al viernes te vuelves a ir a tomar con ellos. ¿Qué van a decir ellos? Ay, este es borrachito de cantina, sintió bonito pero no cambió. O sea, lo que tú haces hace caer a los más pequeños. ¿No dice la palabra de Dios que nosotros somos un espectáculo para los ángeles y para los hombres? Mira, antes aunque fueras borrachota, mujeriega, no sé, todo lo mujeriego, lo que fueras, a la gente no le importaba. Pero después de que llegas y dices: no, me tocó una persona, ¿no? Me voy a casar. Y todos: ¿cómo te vas a casar? Eso ya no se usa, no te pases. O sea, cuando tú empiezas a querer hacer las cosas diferentes, la gente te va a criticar, la gente te va a acabar. Eres un espectáculo. Nada más te están viendo a ver qué haces. A ver si le agarras, si eras esos patanes que siempre van caminando y la mujer atrás corriendo, ahora van a ver si le agarras la mano a tu mujer. Ahora van a ver tu casa cuando vayan a tu casa. Yo les digo, en el desorden no habita Dios. Si tú crees tener a Dios, pero en tu casa hay un mugrero, ni Dios ni el diablo. No, nada. No, nada. Yo a mí cómo me gustaría que mi suegra viviera para que viera que sí me volví la mujer afable. Yo misma me sorprendo cuando lavo mis trapeadores, mis trapas, y digo: ay, Señor, eres grande. Mi suegra sus ojos hubieran querido ver eso. No lo vieron, pero sí. O sea, la gente nos está observando. Si eras bien mujeriego y ahora que te ven muy bonito, dices: ¿a poco sí? ¿Y cómo le hace? No, si yo no puedo. Un espectáculo. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando tú no renuncias a tu pecado, tus hijos repetirán y lo multiplicarán. Miren, algo bien importante es, cuando tú llegas a los pies de Dios, Dios lo que te está ofreciendo es que lo que tú viviste, tú sabes lo que viviste en una niñez. Tú sabes si por descuido jugaste con tus primos, tus primas, te tocaron, te violaron, no sé. Cada quien sabe. Vean una vez di una prédica aquí, cuando inició Camino a Casa, Secretos de Familia. Y hay una película que se llama Secretos de Familia. Está muy fuerte. No la veas sola porque es espiritual, está muy fuerte. Pero cada uno de nosotros tuvimos una niñez. Pero si tú estás aquí y a ti te tocaron, te descuidaron y tú no haces un cambio en tu casa, el día que tengas familia, a ellos los van a tocar y van a jugar. Porque Dios te dio la oportunidad de romper eso y no quisiste. Si tú violaste, ¿no? Dices: ay, yo no sabía, ¿no? Las de borracho, que es que estaba tomado y no supe qué hicimos. Si tú no te arrepientes y se lo entregas a Dios, el día de mañana te van a violar a una hija o a una nieta. Porque todo se repite. Ustedes vieron ahorita lo que le dijeron a David. David le dijeron: por cuanto tú hiciste, en tu casa morirán con espada. Yo no sé qué viviste, pero lo único que Dios quiere es que no se repita. No vas a poder borrar la historia, pero sí puedes escribir una nueva historia para tus generaciones. Que eso es a lo que Dios nos está llamando. Dice: aunque David clamó y lloró, miren aquí cuando ustedes ven la historia, dicen que cuando el profeta le dijo a David, David dijo: por favor, dile que no pase. Y dejó de comer, dejó de bañarse, lloraba, clamaba, hacía todo para ver si Dios se arrepentía de lo que había dicho que se iba a morir su hijo. Dicen que él hizo todo lo que en sus manos. Es más, cuando el niño muere, los chalanes dicen: ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir al rey? Si estando vivo el niño no comía, no se bañaba, no quería nada, estaba deprimido, ahora ¿cómo le decimos que ya murió el niño? Pero a mí me encanta esta historia porque entiendo la soberanía de Dios. Dice en 2 de Samuel 12, 21 al 23. Y le dijeron sus siervos:
¿Qué es esto? Porque David dijo, ¿qué traen? Hagan de cuenta que David dijo, ¿qué traen? Los vio raros, vio que tenían miedo de hablar con él, y mejor David dijo, ¿ya murió el niño? Y le dijeron, sí, mi rey, ya murió el niño. Y entonces viene esta palabra. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Por el niño viviendo aún ayunabas, llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué fue lo que habla esta palabra? David entendió y aceptó la soberanía de Dios. Y me encanta esta palabra por aquellos que han perdido seres queridos. Cuando él le dijo, cuando estaba vivo pues hice todo, pero si Dios ya decidió, entonces pues ya acepté la voluntad de Dios y comió, se arregló y danzó, dice la palabra, ustedes lo leen completo, y adoró. Después de que tuvo una pérdida, adoró a Dios. Pero ¿saben qué es esto tan importante de esto? Por aquellos que les gusta mucho lo del Día de Muertos, aquí está la palabra, dice, el niño no va a venir a mí, yo voy a ir a él. Un muerto no viene a echarse sus cigarritos, su botellita, su comida, no viene. Nosotros vamos a ir a donde están ellos. Aquí él lo dijo, ya para qué hago, el niño no va a regresar, pero yo me voy a preparar, estar listo para llegar a donde está mi bebé. Eso es lo que habló. David aceptó la soberanía de Dios. ¿Cómo darnos cuenta que David tuvo un verdadero arrepentimiento y no remordimiento? Porque la gente, les digo una cosa, la gente que vuelve a repetir donde Dios lo sacó, ya Dios te dijo, ya no estés con nadie hasta que te cases, pero tú le sigues dando, pues porque no tuviste un arrepentimiento. Te remordió la conciencia por todas las chavitas que se prestan, te remordió, pero no te arrepentiste. ¿Cómo saber que David se arrepintió y no fue remordimiento? Que jamás volvió a cometer lo mismo. Yo no sé de qué te arrepentiste en un encuentro, no sé de qué te arrepentiste, pero ¿cómo se ve que hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida? No lo vuelves a repetir. ¿Te vas a equivocar de otras partes? Sí, me voy a equivocar, soy hocicón, soy hocicona, soy mal hecho, poco a poco hay cosas que se van a corregir, pero no de la misma manera que Dios te perdonó, no puedes. Eso es lo que aquí, ¿cómo sabemos que él sí se arrepintió? Dice la palabra de Dios en Proverbios 28 del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Mira, hay dos cosas bien importantes aquí. El que confiesa su pecado. Yo siempre les digo, pecado confesado, pecado perdonado. Si tú no confiesas tu pecado, lo vas a terminar haciendo y cosas peores. Pero dice aquí, quien confiesa su pecado y se aparta de él. Ay, es que ya me iba a ir con esta persona, ¿no? Yo invité a una persona al encuentro y ella no quería, no estaba consciente de su necesidad. Y lo único que yo le dije fue, mira, ve, porque dijo, ya lo voy a dejar, ya tengo otra pareja, ya me voy a ir con mis hijos y voy a hacer todo. Y yo lo único que le dije fue, ve al encuentro. Y si cuando regreses quieres dejar a tus hijos irte y todo, yo te ayudo a hacer las maletas. Entonces ya había pensado, ya tenía todo maquinado, planeado. Cuando tuvo un verdadero encuentro con Dios, se dio la vuelta y dijo, voy a luchar por mi familia. No fue fácil, no es fácil luchar, y más cuando el hombre o la mujer no aporta nada, ¿no? Está muele la insensata. Hay quien tiene a la mujer insensata, la esposa de Job, ¿no? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Y aún así Dios te dice, ámala. ¿No hubo un profeta donde le dijo, ama a la prostituta, restáurala? Así es la obra de Dios, te manda a hacer cosas que en tus fuerzas no haces.
Entonces aquí cuando dice, mas el que endurece su corazón caerá en mal. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida de una persona? Endurece el corazón. No sientes nada. Te ven tus hijos llegar bien tomada, te ven así y tú no sientes nada. Te ven tus hijos, cómo golpeas a la mamá, cómo ofendes y tú no sientes nada. El corazón se endurece por el pecado. La gente que dice, no, me vale, ¿y qué me importa? Y ya fui y quiero seguir siendo lo mismo. Se endureció el corazón. Y tarde que temprano las consecuencias las vivirán tus hijos. Dice, no todos los finales son despedidas, algunos son nacimientos disfrazados cuando hay un verdadero arrepentimiento. Eso fue lo que pasó en la vida de David. No fue una despedida, realmente fue un nuevo comienzo de restauración para la vida de David. Y los más hermosos salmos se escriben a través del dolor. Lo más hermoso que vas a escribir en tu historia, que Dios te está dando la oportunidad de escribir una historia, va a ser en el dolor. De ahí viene el Salmo 32, el Salmo 51 de David. O sea, cuando él estaba, Señor, perdóname, te fallé, perdóname, ten misericordia de mí. Dice en Salmo 32, 1-5. ¿No? Aquí fue su arrepentimiento de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que pasa cuando tú no confiesas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren, aquí cuando está hablando esto, dice, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa. Cuando tú no tienes ese arrepentimiento, tú te vas a morir culpable. Culpable por lo que hiciste, por esa borrachera que no supiste ni con quién terminaste, por lo que te vas a morir culpable. Pero dice esta palabra, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús quita toda culpa de nosotros? Y la gente que no sabe es la gente que sigue viviendo con la ansiedad y sigue viviendo con miedos y no puede dormir porque vive culpable de lo que hizo en una juventud. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué pasa cuando tú te callas y cuando tú no dices, cuando tú no hablas, cuando tú no le entregas a Dios lo que tú hiciste? Te envejeces, te empiezas a hacer viejo, amargado y frustrado. ¿Por qué? Porque callas. No, que nadie sepa. No, es que no. Señor, ante ti estoy desnudo. Tú sabes lo que hice. Tú sabes cuántas veces planeé vengarme, cuántas veces. Tú lo sabes todo. O sea, tienes que confesar. Dice, mi pecado te declaré y perdonaste mi maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Como David, declararle a Dios nuestro pecado. Señor, sí tengo ganas, todavía tengo tentación. Tú sabes que el cuerpo es débil, Señor, tú sabes. Pero límpiame. Si tú quieres, límpiame, ayúdame. No me dejes ir, no me dejes correr a donde está la desgracia, no me dejes volver a hacer esto. Cada uno de nosotros tiene. Cerrar un ciclo es reconocer que ya aprendiste lo que esa etapa tenía para enseñarte. No, ya aprendiste con errores, con equivocaciones, se aprende más con las equivocaciones. Pero hay aquel que lo hace y no aprende. La vida es un libro, si no cierras capítulos, nunca leerás nuevas historias. Y miren cómo está muy bonito en Salmo 51, del 7 al 11. Purifícame, dijo David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
No, qué hermosa oración, ¿no? Dice Dios, límpiame, límpiame, soy pecador, límpiame, límpiame, todavía peco con mis ojos, todavía se me van en el gimnasio, todavía se me van en la congregación, límpiame, límpiame, limpia mis manos porque todavía me dan ganas de robar, todavía me dan ganas, limpia mis pies porque todavía quiero ir a lugares de perdición, limpia. Limpia mi corazón, otra vez estoy odiando, otra vez estoy resentida, otra vez, límpiame. Eso es lo que estaba diciendo David, en un verdadero arrepentimiento. Cerrar ciclos no es perder, es darle sentido a lo vivido y abrir espacio a algo nuevo. Tercer y último punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se puede lograr todo esto que yo les estoy diciendo? Anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera, no hay otra manera. Una manifestación no determina la cantidad de la llenura, ni una es mejor que otra. Gente solamente busca, le ponía yo aquí en mis anotaciones, la chiripiorca, ¿no? Hay gente que piensa que conoce al Espíritu Santo porque, ay, es que yo temblé, es que yo me caí, es que yo hice, es que yo hablé en lenguas. El Espíritu Santo no es solamente eso. ¿Saben por qué me gustó mucho este punto? No se trata de sentir. Cuando tú te vas al sentimiento, a las emociones, por eso de repente dices, me siento vacío, me siento vacía. Pues llénate de la palabra. Yo les he comentado, miren, tan difícil es creer como no creer. Solamente que tú decides. Creer es difícil, ¿a poco no? Yo la primera vez cuando viví mi encuentro, yo veía que se quedan y decían, ay, estas me caen bien gordas, que hagan tanto faramaya. Pero he aprendido en el caminar que igual de difícil es no creer como creer. Pero ¿quién decide? Yo. Y yo decidí creer. ¿Y saben por qué me costó mucho trabajo? Porque hay mucha gente que muchas equivocaciones en lo viejo, Yo me acuerdo que yo también enseñaba, porque yo también fui farisea como varios de ustedes, legalista como varios de ustedes. Entonces a mí me decían, no, es que si no recibe las lenguas, no recibió el Espíritu Santo. Entonces yo decía, interlinguas me quedó corta, ¿hablas o hablas? ¿No? Pero yo mucho tiempo viví frustración, porque yo no recibí las lenguas cuando hablaron que la llenura del Espíritu Santo, yo no lo recibí. Entonces yo veía que hablaban y decía, pues no me gusta, pero si tengo que aprender inglés aprendo, ¿no? Y esa era una mala doctrina, te hablaban y habla y repite, y tú arrabaché, una de mis hijas, es la arrabaché, le decíamos, es que recibía el Espíritu Santo, mamá, pero como las demás no hablaban, yo empecé, y le digo, ¿cómo fueron, hija? Arrabaché, empecé a repetir, mamá, arrabaché, ¿cuál arrabaché? Nada más repitió lo que le estaban diciendo. Yo te quiero decir, no depende de las lenguas, no depende de la chiripiorca, no depende de que te desmayes. El Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo está en nosotros. Yo no fui de las que me caí, de las que lloré, de las que me dio todo, no fui, es más, ni pude hablar en lenguas cuando fui, no pude. Pero les digo una cosa, yo recibí el Espíritu Santo. A partir de ahí, jamás me volví a sentir sola, jamás me volví a sentir vacía. Por eso yo no estoy de emociones de que es que no siento nada, no sientes nada porque no tienes contacto con la palabra, fácil. Es como un celular nuevo del año, si no lo conectas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Tuviste un encuentro y sí, bien bonito, pero si no te conectas a la fuente que es Jesús, a la palabra, por eso estás vacío y tu estado pasa a ser peor, ni siquiera igual, peor, porque ya ni para el mundo eres bueno, ya hay cosas que ya no quiero, yo ya probé lo que, yo ya no quiero, ¿no? Pero tampoco quieres de Dios, no, es que no me quiero volver santo, no, pues te quedas en medio. ¿Y qué dice? Que a los tibios los vomita, ya, decídete en qué equipo vas a jugar, o bueno o malo, pero dale. Porque tienes que conocer al Espíritu Santo, por eso les ponía yo aquí algo. Estar llenos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y no es que ponga uno
Mucha gente dice, bueno, yo sí creo en Jesús, pero yo no creo en Jehová, no soy testiga de Jehová. Y el Espíritu Santo, pues no, porque yo no quiero que me dé chiripiorca. Y todo el mundo está juzgando, no entienden la obra del Espíritu. Hay gente que le llama que el Espíritu Santo es la tercera persona. No, Él es el que nos guía. Ahorita les voy a leer la palabra, pero algo que tenemos que entender es, dice, hay una palabra, no la anoté, pero está muy bonita. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Y cuánto es cuando el Espíritu te anhela? Cuando no te deja hacer lo que tú quieres. Quizás, ay, ¿por qué estoy aquí si yo dije que no? Porque el Espíritu te anhela celosamente. ¿Y te va a traer con amor o con dolor? Pero te va a traer porque Él te anhela. Tú no anhelas, pero Él te anhela. ¿Qué pasa? Por eso yo le ponía aquí, tenemos que estar llenos, pero para que Él te dé de Él, tú tienes que estar dispuesto a que Él, decirle, Señor, aquí estoy, no puedo, soy malo para vivir, hago todo lo que no quiero, pero quiero conocerte, ayúdame, sella algo en mí. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, tú empiezas a soltar cosas que en tu vida pensaste dejar. Dices, no puedo dejar un amante, la vas a dejar, porque el Espíritu Santo te la va a quitar. No, yo les he platicado 1000 veces de una persona que llegó y me dijo, está muy padre tu encuentro, pero me voy a Acapulco no me importa que sea casado, todo lo demás me gustó, pero no lo voy a dejar. No, y cómo me acuerdo de ella y digo, ay Dios mío, te ríes de nuestros planes. No, y se fue a Acapulco, yo dije, Señor, si no la convenciste tú, yo menos. Y cuando llega, se va a Acapulco, al cotorreo, a todo, y terminando sus vacaciones, él le dice, bueno, pues quise venir a despedirme porque voy a luchar por mi familia. Ella no tuvo el valor de dejar, pero él la dejó. Y así va a ser. Hay cosas que tú dices, no quiero. Dios te dice, ¿no quieres? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Qué manita tengo que secar? ¿Qué dedito? Punchos. Clic, a un clic de ver lo que sabes que desagrada a Dios. A un clic. Miren, te lo voy a poner porque necesitamos anhelar. ¿Me ayudas, Jorge? ¿Me ayudas, Jorge? Ven. Porque no puedo con el micrófono. Miren, ¿qué pasa? ¿Así? No, así cerradita. ¿Qué pasa cuando la obra del Espíritu Santo está en la vida de una persona? O cuando está vacía, que dices tú, no, es que le gustó el encuentro, pero ya no quiere venir. Ya no quiere leer la Biblia. Ya no quiere. ¿Qué quiere decir? Que esto está vacío. Sí, estuvo bonito, sí es un agua igual que esta. Era un agua, pero ¿qué? Está vacío. ¿Y qué pasa? Cuando le vuelven a ser infiel. Se va el hijo de la casa. La hija le dice que no sirve para nada. La mamá y el papá la rechazan. ¿Qué pasa? Así queda tu vida. Después de haber conocido a Dios. Pero ¿qué pasa cuando la vida de una persona está llena del Espíritu Santo? Mira, tú agárralo, así agárralo nada más. Vienen los problemas, viene el divorcio, se va un hijo de la casa, la hija salió embarazada. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar, gracias, te la regalo, para que seas lleno en el nombre de Jesús. Amén. Eso es, nosotros tenemos, ¿saben por qué mucha gente no anhela ser llena del Espíritu Santo? Por tantos abusos de gente religiosa, que si no siente esto, que si no habla en lenguas. El Espíritu Santo es tan hermoso sentir su presencia, es tan hermoso sentir su consuelo. Miren, dice en Juan 16, del 7 al 22, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Miren qué hermosas lo que hace el Espíritu Santo. Nos consuela. Vuelves a dormir. ¿Cuánta gente que tuvo una pérdida dejó de dormir, dejó de descansar? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona? Tal vez ni se cayó, ni habló lenguas, pero volvió a descansar. Porque dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo despertaré, porque Dios me sustenta. Eso es lo que hace Dios, nos consuela, vuelves a recuperar la paz. Tal vez en tu casa ya había un espíritu de luto por esa pérdida y todos se daban cuenta, había una tristeza, menos tú. ¿Qué dice? Nos convence de pecado, hasta en sueños te va. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, hasta en sueños te va a incomodar Dios. Vas a soñar que eres infiel y vas a llorar. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos convence de cómo está nuestra vida. Es el único que puede abrir nuestros ojos y mostrarnos cómo está nuestra vida. Él nos convence. No, recuerdo una persona que estaba orando mal y llegó llorando a la casa, no tenía paz porque se estaba metiendo con una persona, y lo único que ella me dijo fue: no, todos los devocionales, yo tengo que venir a confesar que me equivoqué. ¿Quién fue el que la convenció? El Espíritu Santo. Yo ni sabía, yo la veía bien bonita, ¿no? Y al otro engañifitas, ay no, pues ¿qué tiene de malo? Cuando te digan qué tiene de malos, llévalos a un cafecito. ¿No? Si él no piensa que vale, le vamos a enseñar por qué sí vales. Pero el Espíritu Santo es el único que te convence de que estás haciendo las cosas mal. Es el único. No te va a convencer ni una terapia, ni un coach, ni psicólogo, ni psiquiatra. El Espíritu Santo te va a sacar de donde tú no puedes. ¿Qué hace? Nos redarguye. El Espíritu Santo, cuando vive en la vida de una persona, no te hace sentir mal. ¿Cuántos de ustedes la riegan y dicen, ya la regué? Ay, ¿Cuántos? A mí me da mucha risa, ¿no? Me habló una persona que le salieron ajos, cebollas y todo. Pero ¿saben qué me acordé? Cuando mi esposo, ¿no? Recuerdo que él todavía quiso seguir tomando, fumando, se fue, pero es que el Espíritu Santo tiene sus modos. Yo recuerdo que un día le pegó a una persona a mi esposo y fue: pastor, es que la regué, es que yo no quería, pero se me metió y me dijo, me lamentó y pues le tuve que pegar, ¿no? Y decía el pastor le dijo a mi esposo, ¿no? Bueno, ¿y cómo te sientes, Dandy? Y dijo, mal, me siento, ya ni quiero venir, me siento un hipócrita. Y le dijo el pastor, qué bueno que te sientes así, porque esa es una señal que el Espíritu Santo está sobre tu vida, ¿no? Cuando dices groserías, mira, si tú no sientes nada, ya te moriste y nadie te dijo. Si tú dices groserías y te sientes mal, es que el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo. Pero si tú no sientes nada y sigues maldiciendo y diciendo, quiere decir que el Espíritu Santo no está sobre tu vida. Entonces, tú hazte un análisis, ¿no? Me decía una persona, pastor, es que la regué. Le dije, qué bueno que me dices que te sientes muy mal. Tengo mucha vergüenza. Qué bueno que sientes vergüenza, porque eso me dice que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Antes eras más lépera y no sentías nada. ¿Cuántos de ustedes eran bien léperos y no sentían nada? Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, te sientes mal. Es más, insultas a un esposo y dices, ya abrí mi bocota, yo y mi bocota, ¿no? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Qué hace más el Espíritu Santo? Nos guiará. Él te va a guiar a donde tienes que ir. Él te va a guiar a donde tienes que ir a restaurar. Yo les he dicho, cuando yo recibí el Espíritu Santo, que yo me di cuenta que sí que estaba dentro de mí, sobre mí, en mí, fue cuando Él me mostró a dónde había dañado y me dijo, tú ve y pídele perdón a tu sobrina, tú la lastimaste. Ella está pasando lo mismo que tú, esos vacíos, llora, la sacan de la escuela que a ti te sacaban porque te dolía el estómago, porque estaba sufriendo. Ella está sufriendo por tanto rechazo tuyo. ¿Y cómo sé que fue el Espíritu Santo? Porque Él nos guía. Me hablaron por teléfono llegando de mi encuentro al otro día a las 8 de la mañana. Señora, no encontramos a la mamá de su sobrina, pero la niña se la tienen que llevar porque está muy mal, no aguanta un dolor. Yo fui por ella, le pedí perdón.
Le dije, perdóname, hija, porque yo repetí lo mismo que viví. ¿Y saben cuándo la volvieron a regresar de la escuela? Nunca. Nunca. Porque el Espíritu Santo te guía. Nos da gozo. Dile al de al lado, volverás a ser feliz. Recuerden, la alegría está en un título, en la conquista de una casa, de un carro, de lo que tú quieras, porque tuve un hijo, pero el gozo realmente solamente lo da Dios. Por encima de cualquier situación que estés pasando, tú tienes gozo. Hasta la gente piensa que estás loca. Dice, ay, se acaba de morir su sobrina, ¿por qué están poniendo alabanzas? No lo entiende, porque lo único que el enemigo no te puede robar es el gozo. Situaciones difíciles las vamos a tener que enfrentar todos, buenos y malos, pero el gozo, volverás a ser feliz, nos da libertad de toda culpa y condenación. Una persona que tiene al Espíritu Santo se siente el día de hoy limpia. No le importa que le digan, es que tú te metiste con mi esposo y ahora estás de hipócrita en una iglesia. Sí, pero a mí Dios ya me perdonó. No vive en culpa. Es que tú le desgraciaste la vida a mis hijos. Sí, pero Dios ya me perdonó. Perdóname. No vive en culpa ni en condenación. Una persona que la obra del Espíritu Santo no está en ella, todavía estando aquí en la iglesia, se siente culpable. Nos transforma, y dice en 2 Corintios 3:16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuántos están conscientes de que necesita estar el Espíritu Santo dentro de ustedes? Miren, y no importa cómo lo concibas, no importa, solamente que tú le digas, Espíritu Santo, sella, no quiero sentir, voy a creer que tú me vas a ayudar. Es que hay gente, la obra del Espíritu Santo la tenemos que entender así, porque la gente dice, no, es que yo, al Padre, al Hijo, al Espíritu, la obra del Padre es así, un vaso de agua. Si ustedes me dan un vaso de agua, y si yo la pongo a hervir en una taza, se evapora, pero sigue siendo agua. Y si la pongo en el refrigerador para hacer hielitos, ¿dejó de ser agua? Es lo mismo, así es la obra del Espíritu Santo. Y Él puede estar en todas las áreas de tu vida. Dice en esta palabra en Juan 14:16. Cuando uno está consciente de la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, estás listo, quiero entrar y sellar la obra en ti. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es lo que Dios me muestra con la palabra? El Espíritu de Dios está sobre nosotros, en nosotros y con nosotros. En todo momento. Pero el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que selle algo nuevo en tu vida. Él sí sabe las luchas que has tenido. Él sí sabe si tienes problemas con la boca y no controlas. Él sí sabe si tienes problemas con la ira. Él sí sabe si no tienes amor. El Espíritu da amor. Amor, ese amor que cubre multitud de faltas. Si tú estás aquí y dices, ya no quiero a mi esposo, ya no quiero a mi esposa, pero si tú quieres, dame amor para él. Dame amor, porque ya no lo tengo. ¿Sabes que va a venir el Espíritu Santo? Y te va a dar amor para tu familia. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Pedirlo. El día de hoy decirles, ya no me quiero sentir sola, ya no quiero pensar que estoy como loca, como loco, queriendo jalar a todos. Yo no quiero hacer nada en mis fuerzas. Te necesito a ti. Cuando tú clamas a Dios, el Espíritu Santo viene y tú empiezas a sentir ese aire, ese calor, esa seguridad, las lágrimas se quitan, empiezas a servir ese gozo. Hay cosas que no se ven, hay cosas que son visibles, pero hay cosas que no se ven, pero que Dios está haciendo. ¿Cuántos están conscientes de que necesitan al Espíritu Santo? Vamos a ponernos de pie y vamos a aplicar el día de hoy la palabra de Dios.
Tal vez tiene mucho que no sientes al Espíritu Santo, pero porque eras un odre viejo, porque todo criticabas, todo juzgabas, todo condenabas. Entonces el día de hoy le tienes que decir: Señor, límpiame, dame ojos nuevos, oídos nuevos, déjame escuchar tu voz. Que tú le puedas decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que a partir de hoy tú sientas como el Espíritu Santo te cierra la boquita, ¿no? Como el Espíritu Santo te guía, cómo te consuela. Y el día de hoy, ¿cómo te das cuenta que el Espíritu Santo ya te consoló? Porque puedes consolar a otros. Y tú dices: hoy si vieras yo a quién perdí, cómo fue. Pero Dios te da ese consuelo para que tú puedas consolar a otros. Te voy a pedir por un momento que cierres tus ojos, levantes tus manos, y que el día de hoy tú le puedas decir, si hay gente que viene muy nueva por primera vez, el día de hoy solamente le tienes que decir: Señor, pues yo no te conocía, tal vez mis padres no me hablaron de ti, tal vez nunca he visto algo bueno en mi hogar, pero el día de hoy te quiero invitar a entrar a mi vida. Te voy a pedir que hagas una oración con todo tu corazón. Tal vez tú no le conoces, pero Él sí te conoce. El Espíritu Santo está desde el vientre de tu madre. Aún en la palabra dice que cuando María llegó con Elizabeth, el bebé saltó. Y tal vez nadie te mostró que había un Jesús, que había una nueva vida, pero el Espíritu Santo ya estaba cuidando tu vida. Hay gente que tenía que morir, que la querían abortar y no moriste. Tal vez para los papás fuiste un descuido, pero el Espíritu Santo cuidó tu vida desde el vientre de tu madre. No eres un error. Hay veces que cuando los papás se divorcian, cuando vienen fallas, tú te culpas. Pero el día de hoy el Espíritu Santo lo único que te está diciendo es: déjame entrar. Déjame entrar y restaurar lo que yo no destruí. Vamos a hacer una oración. Pon la mano en el corazón y pídele a Dios: Señor Jesús, el día de hoy vengo delante de ti, te pido perdón por todas esas veces que me he sentido solo, que me he sentido sola, que me he alejado de ti. Perdóname. El día de hoy te pido con todo mi corazón que entres a mi vida y llenes ese hueco que había en mí. Termina la obra que empezaste hoy. Yo te recibo, consciente de mi necesidad, el día de hoy, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén.